La parábola del hijo pródigo, el plan de salvación invertido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evidencias Sud. En esta ocasión, exploraremos un tema que invita a ser analizado bajo una luz distinta. Para quienes nos escuchan por primera vez, es importante notar que este análisis que presentaremos se basa en la cosmovisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es importante precisar que si bien la Iglesia enseña esta parábola en su sentido tradicional de arrepentimiento y perdón, hoy en Evidencias Sud nos tomaremos la licencia de hacer un análisis expandido. Lo que escucharán no es la interpretación oficial de un manual santo de los últimos días, sino una exploración profunda de cómo los principios técnicos de la restauración, como la justicia y la administración eterna, podrían darnos una lectura alternativa y preventiva de este relato. Somos conscientes de que esta perspectiva puede resultar innovadora o causar una impresión profunda, ya que ofrece un enfoque que quizás pocos han considerado antes. Los invitamos a acompañarnos en este estudio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, encontramos una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús. La Escritura dice textualmente lo siguiente, cito: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comúnmente se nos ha enseñado que este padre es la personificación del amor infinito y que la historia trata sobre el perdón, y eso es una gran enseñanza. Pero hoy, en Evidencias Sud, vamos a proponer una perspectiva que quizás nadie imaginó. Vamos a analizar esta historia no como un ejemplo de arrepentimiento, sino como la advertencia de un plan de salvación al revés. Comúnmente se nos ha enseñado que este Padre es la personificación del amor infinito y que la historia trata únicamente sobre el perdón. Y eso es una gran enseñanza, una leche necesaria para el alma. Pero antes de entrar en profundidad, debemos recordar que las palabras del Maestro no fueron diseñadas para tener una única lectura rígida. Son pozos de sabiduría con múltiples niveles. Puede ser, al mismo tiempo, un bálsamo para el pecador y una advertencia técnica para el aspirante a la exaltación. Es fascinante preguntarse: ¿de dónde viene la idea de que el Padre es puramente indulgente? Para entenderlo, debemos mirar hacia el siglo IV, específicamente a San Agustín de Hipona. Fue este influyente monje y teólogo quien terminó de cementar la interpretación que hoy domina el mundo. Agustín necesitaba combatir las ideas de su época, que decían que el hombre podía salvarse solo por sus obras. Así que utilizó esta parábola para enseñar la gracia absoluta, la idea
de que el favor de Dios se recibe sin condición alguna. Para él y para los reformadores que vinieron 1000 años después, como Martín Lutero, el hermano mayor era simplemente un legalista malvado que no entendía el amor. Esta visión se quedó grabada en el ADN del cristianismo porque es sumamente consoladora. Nos dice que no importa lo que hagamos, el anillo siempre estará allí por mero sentimentalismo. Hoy, en Evidencia Sud, vamos a proponer una perspectiva que quizás nadie antes imaginó. Vamos a analizar esta historia no como un ejemplo de arrepentimiento, sino como una pura advertencia de un plan de salvación al revés. Porque al enfocarse solo en el consuelo del pecador, la historia de San Agustín dejó de lado la formación del gobernante. Lo que hoy vamos a explorar no anula el perdón, sino que le añade una dimensión de responsabilidad administrativa. Porque si Dios es un Padre perfecto, su amor no solo se manifiesta en el abrazo, sino en la ley que educa y protege el futuro de su reino. Esta parábola no es un cuento de hadas, está fundamentada de forma metafórica en algo real, posible y terrenal. Si partimos de la base de un padre que ama a su hijo, es lógico pensar que ese hombre tenía planes de formación meticulosos para su heredero. Imaginad el diseño original. Quizás el padre planeaba enviarlo a una escuela o un lugar de instrucción con el dinero justo para que aprendiera a administrar desde la escasez. O tal vez pensaba mandarlo a trabajar en la finca de algún amigo de carácter recio para que su temple se forjara ante la oposición. Ese era el segundo estado necesario, una educación bajo el auspicio del padre, pero lejos de las comodidades del hogar. Muchos dirán, pero la Biblia no dice que el padre pensara alejarlo o cuáles eran sus planes de educación, que incluiría un templo de alejamiento de él. Es cierto, el texto no lo detalla, pero tampoco lo niega. Y si analizamos la psicología de un padre responsable, ese alejamiento controlado es lo que hoy en día cualquier padre hace para que sus hijos maduren. Sin embargo, el hijo se creó su propio plan en la oscuridad de su inconsciencia. Quiso la herencia, las semillas y el poder ahora mismo. Quiso ser adulto sin pasar por la adolescencia. Quiso ser maestro sin ser alumno. Al exigir su dote, rompió el diseño educativo del padre. Aquí es donde debemos detenernos en un punto vital que cambia toda nuestra comprensión. Esta parábola nos muestra la inversa de nuestro Padre Celestial y no queremos decir que el padre de la parábola fuera malo. El padre de la historia, en su afán de ser amoroso, comete un error de juicio monumental al principio. Se equivoca mimando a su hijo, se deja manipular y cede ante la presión, entregando la dote antes de tiempo. Al hacerlo, pone el riesgo mortal al hijo menor y comete una injusticia flagrante contra el hermano que se queda. Arriesga el patrimonio y la estabilidad de su casa por un capricho. Antes de seguir, debemos detenernos en una palabra que hemos utilizado por siglos, pero cuya raíz técnica solemos ignorar: pródigo. Etimológicamente, la palabra pródigo viene del latín prodigus, que significa derrochador o aquel que consume su patrimonio en gastos inútiles. Al llamar esta historia la parábola del hijo pródigo, estamos admitiendo que el protagonista es, esencialmente, un mal administrador. Y aquí reside el núcleo de nuestra advertencia. Nuestro Padre Celestial no puede ser un Dios pródigo. En la teología de la restauración, entendemos que llegaremos a ser coherederos con Cristo, lo que implica que nosotros mismos nos estamos preparando para ser padres y madres de mundos, administradores de inteligencias y de materia. Si el Padre Celestial fuera un derrochador con su poder, si entregara facultades creativas a quienes no han demostrado dominio propio, estaría cometiendo un derroche cósmico. Dios no es un repartidor de milagros al azar. Él es un administrador perfecto. Sabemos que, cuando pedimos, Él no siempre nos da lo que queremos, sino lo que nuestra madurez puede procesar. Él sabe que de darnos más antes de tiempo es contraproducente. Sería como entregarle uranio a un niño
para que juegue a ser científico. Por eso, un Padre Celestial no puede actuar como el padre de esta parábola. Un Dios que derrocha autoridad en hijos no preparados no está siendo amoroso. Está creando una paradoja universal, un sistema de justicia donde el mérito no existe y donde el poder se disipa en el vacío de la inmadurez. Para que nosotros podamos ser dioses, debemos primero dejar de ser pródigos con nuestra propia luz. Para que no haya confusión, debemos entender algo vital. No estamos diciendo que el perdón del Padre no sea real o que su amor sea defectuoso. Lo que estamos analizando hoy es la capa técnica de la deidad. La misericordia puede perdonar al Hijo y recibirlo en casa, pero la justicia es la que protege la estabilidad del universo. No es lo mismo ser un hijo perdonado que ser un administrador aprobado. El Padre puede abrazar al pecador, pero no puede entregar las llaves de la creación a quien aún no ha domesticado su propio ego, porque eso no sería amor, sería una negligencia que pondría en peligro a todos sus demás hijos. Muchos podrían confundir este análisis con la parábola de los obreros de la viña, donde el Señor paga lo mismo a quienes trabajaron distintas horas, pero hay una diferencia técnica vital. En la viña se reparte un pago, un denario, un salario por un servicio, pero en la historia del hijo pródigo, lo que está en juego es la herencia y las semillas de la creación. El dueño de la viña puede ser generoso con su dinero, pero el Padre Celestial no puede ser generoso con su poder creativo, entregándoselo a alguien que no sabe utilizarlo todavía. No es lo mismo regalar un denario que regalar las llaves de un universo. En la viña se premia la disposición de trabajar. En el plan de salvación se requiere la maduración del carácter, porque un Dios inexperto no es una muestra de misericordia, sino una amenaza para la estabilidad del cosmos. Nuestro Padre Celestial, a diferencia de este Padre terrenal, no puede permitirse ese error. El profeta José Smith fue tajante al enseñar que Dios es Dios porque obedece leyes eternas e irrevocables. Él enseñó que si Dios desobedeciera su propia ley, si se equivocara entregando gloria y poder a un hijo que no ha sido aprobado, dejaría de ser Dios en ese mismo instante. Algunos podrían objetar que en la parábola de los obreros de la viña, el Señor paga un denario igual a todos, sin importar si trabajaron 12 horas o solo una. Y es cierto, porque el denario representa la plenitud de la gloria celestial, y Dios no es injusto con quienes nacieron en épocas distintas del Evangelio, pero hay una diferencia jurídica fundamental en lo que estamos analizando hoy. En la viña, todos los obreros terminaron su jornada. El de la última hora trabajó menos tiempo, pero trabajó bajo la dirección del Señor hasta que la jornada acabó. Fue fiel en lo poco que se le pidió. En cambio, el hijo pródigo no es el obrero de la última hora. Él es el que exige el pago antes de que empiece la jornada. Él no quiere el denario como fruto de una labor terminada, sino como un derecho técnico para irse a gastarlo lejos del Señor. La viña premia la disposición del corazón al final del día, pero entregar la dote al hijo pródigo al inicio es premiar la deserción. El denario es gloria para los fieles, pero la dote entregada a destiempo es combustible para un desastre cósmico. Imaginad el silencio tenso en las cortes celestiales cuando el hermano menor se marcha con la dote. Las inteligencias y los hijos que se quedaron no solo miraban con asombro, sino con una pregunta que hacía temblar los cimientos del reino. Si la deserción se premia con la misma dote que la lealtad, ¿qué valor tiene nuestra de obediencia? El hermano mayor no estaba enojado por un becerro gordo, estaba aterrado de vivir en un universo donde la ley del Padre parecía haberse quebrado en favor del capricho. Esto no es una teoría abstracta, es una realidad administrativa del reino. El poder de Dios emana de la honra que recibe de las inteligencias. Si el Padre premiara la inmadurez del hijo pródigo antes de tiempo, las inteligencias verían una grieta en su justicia y dejarían de honrarle. Lo vemos patente en la reacción del hermano mayor. ¿Y por qué es que Dios dejaría de ser Dios? Porque en la doctrina de la restauración, el poder de la deidad no es una dictadura de fuerza bruta. El trono de Dios se sostiene sobre la honra
que recibe de las inteligencias que lo rodean. Su poder es el resultado de su rectitud absoluta. Si Dios cediera a un plan injusto por mero sentimentalismo, las inteligencias detectarían esa fractura en su rectitud y en ese momento el honor que sostiene el universo se evaporaría y su progreso se detendría. Este es el primero de los desastres cósmicos, un universo donde el creador pierde la confianza de su creación. Por amor a la estabilidad de la existencia, el padre no puede mimar al hijo, debe dejar que la ley se cumpla, aunque le duela ver al heredero en la posilga. Esta lógica nos conecta directamente con lo que mencionan ciertos escritos antiguos, como el manuscrito de Melquisedec, vinculado a los hallazgos del Mar Muerto. Allí se describe que el portador de la luz, Lucifer, no era un loco, sino un semidios que creyó haber descubierto una tecnología espiritual superior, el universo en un vaso. Él observó un lugar prohibido del cosmos y creyó encontrar un atajo técnico, un sistema donde se podía obtener la exaltación sin el riesgo del aprendizaje individual y sin la ley del sacrificio. Pero lo que Lucifer presentó a las huestes y lo que el hijo menor creyó encontrar en su independencia no era más que una utopía espiritual. Una utopía es, por definición, un lugar que no existe, un sueño de perfección sin proceso. Lucifer les vendió un plan que en apariencia era bondadoso, eficiente y libre de sufrimiento. Les ofreció un cielo sin lágrimas donde la gloria era un derecho y no un fruto. Pero esa era una utopía ineficaz y peligrosa, porque ocultaba en su interior una carga de riesgo fatal. Debemos ser honestos. El manuscrito no detalla exactamente qué fue lo que Lucifer vio en ese rincón prohibido del cosmos. No sabemos qué leyes físicas o espirituales descubrió en ese universo en un vaso, pero sí sabemos el efecto que tuvo. La información era tan poderosa y su lógica tan seductora que logró presentar al Padre como un Dios innecesariamente severo. Lucifer no les habló de rebelión, les habló de optimización. Hizo que el plan del Padre pareciera una crueldad absoluta. Fue como si les demostrara que, mientras Dios obligaba a sus hijos a subir la montaña de la exaltación a pie, sangrando y tropezando por siglos, Él había descubierto un ascensor. Imagina la carga de esa tentación, la idea que el sufrimiento no era una herramienta de aprendizaje, sino una pérdida de tiempo. Esa fue la utopía espiritual que fracturó los cielos, un plan que en apariencia era más humanitario y eficiente, pero que en el fondo ocultaba una carga de riesgo fatal. Porque Lucifer omitió una verdad técnica. Un ascensor te lleva a la cima, pero no te fortalece las piernas para caminar en ella. Una utopía que regala la dote sin la jornada crea dioses con control absoluto, pero ninguna autodisciplina. Al final, lo que el portador de la luz ofrecía era el colapso de un universo gobernado por la inmadurez vestida de gala. Seres que llegaron al trono sin haber aprendido jamás la ley del sacrificio que sostiene la corona. Lo más inquietante es que, al igual que el hijo menor, Satanás usó su propio albedrío para intentar anular el de todos los demás. Él tuvo la libertad de elegir, obedecer la advertencia de su padre de no ir a aquel lugar prohibido o cruzar la línea para buscar su propia eficiencia técnica. Al elegir lo segundo, el portador de la luz intentó eclipsar la ley que sostenía su propia existencia, ofreciendo una dote que era un derecho técnico y no un fruto de la maduración. Imaginad, por un momento, un escenario aterrador. ¿Qué tal si al hijo pródigo le hubiera ido bien? Se hubiera regresado triunfante, rico y poderoso con su propio método. El desastre para el reino sería total. Al verlo, el hermano mayor, en representación de los miles de millones de hijos de Dios e inteligencias que se quedaron, no solo se sentiría una injusticia, sino que se sentiría autorizado para exigir lo mismo. Veríamos entonces una fila interminable de hijos corriendo a pedir su trono, sus potestades y sus reinos ahora mismo. Exigirían el derecho de procrear y el poder de crear universos enteros bajo esa misma premisa. Y aquí surge la pregunta que destruiría el cosmos. ¿Dejaríamos el destino de futuras creaciones en manos de la suerte?
Si la exaltación se vuelve un asunto de fortuna o de buena cabeza para los negocios y no un fruto del carácter forjado, ¿dónde terminaría la cola de los que querrían su dote en este momento? Y no nos engañemos pensando que esto es solo una suposición. Esa guerra civil que mencionamos de caos sistémico no es una hipótesis, ya ocurrió. Lo que la teología llama la guerra de los cielos fue el estallido de este conflicto bajo la bandera independentista de Satanás. Él no se presentó con cuernos ni fuego, se presentó con un brillante plan nuevo, una alternativa que prometía el éxito del hijo pródigo sin pasar por la posilga. Esa bandera de independencia le decía a las huestes que el padre era un tirano por retener la dote y que ellos podían ser dioses ya sin el riesgo del fracaso. Una tercera parte de las estrellas del cielo vio ese ascensor y decidió que la pedagogía del padre era demasiado lenta. Por eso, el regreso del hijo pródigo en la miseria no solo es una lección de humildad, es la prueba empírica de que el plan de la bandera independentista es un fraude técnico. También podemos ver a un padre que lo dejó irse no por desamor, sino para que todo el universo viera que, fuera de la ley, la utopía de Lucifer siempre termina en una posilga, alimentando cerdos que nunca podrán ser dioses, por más fuerte que resuene esto. El universo se convertiría en un casino de deidades inexpertas apostando con la existencia de sus súbditos. Ese éxito aparente validaría la rebelión y destruiría la lealtad de todo el sistema, generando una guerra civil espiritual donde la confianza se pulveriza, porque nadie querría subir la montaña si el ascensor de la suerte parece funcionar. Ese éxito aparente validaría la rebelión y destruiría la lealtad de todo el universo. Generaría una guerra civil y espiritual, un caos de proporciones inimaginables donde la confianza, que es el cemento del reino, se pulveriza. Por eso el hambre y la posilga son necesarias. Son la prueba de que fuera de la ley del Padre no hay creación posible, solo vacío. Si el Padre hubiera cedido a la propuesta de Lucifer, como en la parábola del capricho del Hijo, habría desencadenado un desastre en cadena que afectaría incluso a los nietos espirituales. Por amor a las futuras generaciones, Dios no puede entregar las llaves de la creación a un hijo inmaduro. Si el hijo pródigo recibe el poder sin haber forjado su carácter, se convertirá en un gobernante defectuoso. Sus futuros hijos, nuestros nietos espirituales en el esquema eterno, sufrirían bajo un Dios que nunca aprendió caridad ni empatía en la escuela de la experiencia. El Padre no puede arriesgarse a que un administrador inexperto destruya universos enteros por no haber querido pasar por la universidad de la aprobación. Si el Padre hubiera cedido, estaríamos condenando a las futuras generaciones a vivir en un cosmos similar al de los dioses del Olimpo. La mitología griega nos da el ejemplo perfecto de este desastre: seres con un poder ilimitado sobre el trueno, los mares o la vida misma, pero con un carácter infantil, vengativo y sumido en sus propias pasiones. Seres que nunca pasaron por una aprobación que purificara su intención. Al mirar ese escenario, uno se pregunta, ¿a qué mente pudo parecerle ideal un plan de salvación que poblara el cosmos con deidades presas de debilidades humanas? ¿Quién pudo creer que era una buena idea entregar el control de la materia y la vida a seres que no habían vencido su propio ego? Sería un mundo de locos, un sistema donde el destino de millones dependería del humor o el capricho de un dios inmaduro, y donde los demás dioses no serían uno en propósito. Ese plan que prometía una libertad sin límites, en realidad era el diseño de una tiranía eterna. Por eso, ese modelo quedó por necesidad en el olvido de las tinieblas exteriores, porque ese es el riesgo fatal de entregar el anillo y la túnica antes de tiempo. Convertir el reino de Dios en un caos de deidades caprichosas que usan sus dones para su propio beneficio, destruyendo la paz de sus súbditos por no haber aprendido jamás la ley del sacrificio que sostiene el equilibrio del universo. Y no estamos hablando de una moda pasajera. Los griegos y más tarde los romanos, bajo otros nombres, creyeron en esa locura por más de 1000 años. Millones de personas, civilizaciones enteras que construyeron el mundo occidental, vivieron bajo el temor y la adoración de esas deidades caprichosas.
Durante siglos, la humanidad aceptó como normal que los hilos del destino estuvieran en manos de dioses que mentían, robaban y se dejaban llevar por la ira. Fue un experimento social y espiritual a escala masiva que nos demostró exactamente qué sucede cuando el poder se divorcia del carácter. Esa era de oscuridad teológica, donde millones rendían culto al capricho divino, quedó finalmente en el olvido de la historia porque era insostenible. Fue la prueba de que un Olimpo de hijos pródigos con poder es una receta para el sufrimiento humano. Pero aquí es donde el plan del Padre se distancia de cualquier mitología. Dios no gobierna por la fuerza, sino por la honra. José Smith enseñó que si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Por eso, el buen nombre del Padre debe quedar intacto ante lo que podríamos llamar las fincas de alrededor, es decir, ante todos estos otros sistemas, mundos y huestes de inteligencias que observan su justicia. Si el Padre hubiera permitido que el Hijo triunfara en su rebelión, habría enviado un mensaje de debilidad al cosmos entero, que la ley es negociable. La posilga, por tanto, no es un castigo cruel, sino que representa el colapso necesario de cualquier plan que intente ser eficiente a costa del sacrificio. La posilga es la prueba de que sin la guía del Padre, hasta el hijo más brillante termina alimentando cerdos. Es el muro de contención que protege la reputación de la justicia divina ante el resto de la creación. Solo cuando el Hijo regresa y reconoce «ya no soy digno», es cuando finalmente demuestra que ha aprendido la lección más difícil, la humildad ante la ley eterna. En esta confesión de «ya no soy digno», se esconde una ley física del espíritu que se alinea con lo que aprendemos en la iglesia restaurada. Cuando los hijos de Dios se desvían a tal punto, no es que el Padre los arroje violentamente al abismo, es que ellos mismos no pueden soportar la luz de un lugar de gloria para el cual no se prepararon. Intentar entrar allí sin el refinamiento de carácter es imposible. Tal como nos enseña la parábola del banquete de bodas en Mateo 22, allí un hombre intenta colarse a la fiesta saltándose el protocolo, pero al ser descubierto sin el vestido de boda, esa túnica que simboliza el carácter forjado, su propia presencia lo expone y es expulsado. Y es obvio que él mismo no duraría mucho en ese lugar, viendo que su ropa hace un contraste incómodo con la que visten los demás. No se puede entrar por la ventana al reino. El hijo comprende que su naturaleza ya no vibra en la misma frecuencia que la casa de su padre. Para comprender la magnitud de este desastre cósmico evitado, debemos reinterpretar los símbolos de esta historia bajo la luz de la restauración. En este plan de salvación invertido, cada elemento cobra un significado técnico y legal. La dote o herencia no es solo dinero, representa el sacerdocio y el poder creativo. Es la capacidad de organizar materia y generar vida. La provincia apartada representa el escenario de la autonomía y la expansión del reino. En el diseño de la deidad es el símbolo de esos universos apartados donde los hijos ya probados y exaltados se dirigen para iniciar su propio ciclo de padres, creaciones e hijos. Es el lugar de la libertad creativa. Sin embargo, en esta parábola a la inversa se convierte en un desastre porque el hijo intenta gobernar un nuevo sistema sin haber internalizado primero las leyes que sostienen la materia y el espíritu. No falló el lugar, falló el administrador. El hambre representa la entropía espiritual. No es un castigo, sino el vacío inevitable que ocurre cuando un administrador intenta sostener un universo con sus propios recursos finitos, sin conocer la ley que permite recibir energía y luz constante del Padre. Es la prueba de que un sistema creado desde el ego siempre se queda sin combustible. Los cerdos y las algarrobas representan la gestión fallida de inteligencias inferiores. Cuando un hijo de Dios no está preparado para organizar mundos y crear vida, termina desperdiciando su potencial en tareas que no elevan a sus súbditos, atrapado en las necesidades más básicas de la existencia por no saber gestionar la materia. El regreso no es solo un acto de nostalgia, es el reconocimiento de que la libertad sin ley es una imposibilidad técnica. El hijo vuelve iluminado por la realidad. Entiende que para ser verdaderamente libre en estos universos apartados, primero debe ser uno con la ley que los gobierna. El hermano mayor representa la honra de las inteligencias y el cumplimiento de la ley.
Es la voz de la justicia que sostiene el trono de Dios y que exige que el poder no se entregue por favoritismo. El anillo y la túnica, en este plan invertido, representan el riesgo cósmico. Son las investiduras de autoridad que, dadas sin probación, se convierten en herramientas de tiranía. La posilga representa el laboratorio de la realidad y el muro de contención. Es el lugar donde se demuestra empíricamente que el plan de eficiencia de Lucifer es un fraude técnico. ¿Por qué este plan alternativo, el plan del ahora mismo, de la exaltación sin probación, no es favorable? Porque un universo gobernado por hijos pródigos que nunca volvieron en sí sería un cosmos de tiranos inmaduros. Si el Padre hubiera permitido que el método de Lucifer o el capricho del hijo menor triunfaran, la honra, ese combustible que mantiene unido el tejido del espacio y el tiempo, se habría disuelto. El plan del Padre es el único favorable, porque es el único que garantiza la estabilidad eterna. No es que Dios sea un guardia de seguridad celoso de sus bienes, es que Él es un maestro que sabe que el poder sin carácter es un arma de destrucción masiva. El sacrificio, el tiempo y la provincia apartada, nuestro mundo mortal, no son castigos, son los filtros de seguridad que aseguran que solo aquellos que han aprendido a amar la ley por encima de sí mismos heredan las semillas de la eternidad. Al final, la parábola nos enseña que el mayor acto de amor del Padre no solo fue besar a su hijo al regreso, sino haber tenido la justicia indomable de dejarlo ir a la posilga, porque solo en el vacío de la provincia apartada el hijo pudo comprender que ser como el Padre no consiste en tener sus bienes, sino en poseer su carácter. En este plan de salvación, la meta no es recibir el anillo, es llegar a ser el tipo de persona a la que el universo, por amor y honra, le entrega el anillo voluntariamente. El anillo y la túnica que vemos al final de la historia son, en este plan de salvación invertido, la representación del colapso del orden. Si el Padre Celestial premiara al derroche y la rebelión entregando investiduras de poder sin una rectificación legal absoluta, crearía un desajuste emocional y jurídico en todas sus creaciones. Lo vemos en el hermano mayor. Su indignación no es envidia, es la voz de la justicia, advirtiendo que el suelo se está abriendo. Si la misericordia ignora el contrato de la lealtad, el reino se fractura. Esta parábola entonces no solo nos habla del perdón, sino que nos lanza una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si el creador del universo fuera tan indulgente como este Padre terrenal? La respuesta es el caos. Un universo donde el anillo de la autoridad se entrega por sentimentalismo y no por carácter probado. Se convertirá en un lugar impredecible. Aprendemos así que el sacrificio a la ley no son trabas, sino la única garantía de que el universo seguirá siendo un lugar de orden y no un caso de dioses caprichosos que nunca aprendieron a llegar a serlo. Porque como bien recordamos en la advertencia del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y un padre que entrega poder a quien no ha demostrado responsabilidad está arriesgando la eternidad misma. Después de este recorrido por el plan de salvación invertido, la pregunta ya no es si el Padre ama al Hijo pródigo, sino ¿qué clase de universo estamos dispuestos a aceptar? Muchos prefieren la comodidad de un Dios que es pura indulgencia, un Padre que regala la dote y las facultades administrativas en un dame y toma, sin mirar si el carácter del Hijo ha madurado lo suficiente para sostener ese peso. Pero hoy hemos visto que ese camino de obtener la herencia por capricho y no por mérito, aunque parezca un ascensor eficiente, nos conduce inevitablemente a un Olimpo de caos y tiranía. Por eso te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿Un Dios cuyo amor es tan permisivo que pone en riesgo la estabilidad de la eternidad, o un Dios cuya justicia es tan inamovible que prefiere vernos en la posilga antes que vernos fracasar como administradores de este mundo? Si este análisis te ha hecho cuestionar lo que siempre diste por sentado, suscríbete a Evidencias Sud y activa la campanita. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el hermano mayor tenía razón al exigir justicia? ¿O piensas que el amor del Padre debe estar por encima de cualquier ley técnica? Recuerda que el mayor acto de amor de nuestro Padre Celestial no fue darnos el poder, sino darnos el tiempo para ser dignos de Él.
Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en la próxima evidencia. Hasta entonces.